Breñas, más o menos nuestra camada, a lo mejor algunos añitos más. Y él habla de la década de 60, 70, terminaba séptimo grado, no quería estudiar y el padre le dijo al campo a trabajar. Y a partir de allí, en este relato, él cuenta un poco la evolución de la agricultura y lo que significa agricultura de precisión hoy, aquí en Terra Chaco. Fin de la década del 60, primeros años del 70. En aquella época poco nos gustaba estudiar, entonces nuestros padres no querían estudiar, al campo a trabajar. Y bueno, yo comencé a los 13 años. A duras penas terminé ese séptimo grado y salí de la escuela y arriba al tractor. ¿Qué va a hacer? Y muchas veces hablando con mi hijo, con el personal, le digo que se quejan de lleno. Porque en aquellos años no se conocía ni el famoso toldo que le dicen que después de muchos años empezaron a poner por el calor. Teníamos solamente el sombrero y la camisa que nos cubría la espalda y nada más, y así se trabajó. Hasta donde yo sé, hasta los 24, 25 años anduve así, que después empezaron a aparecer las cabinas, pero sin aire acondicionado, que era peor que andar así que terminábamos sacándole todos los vidrios a las cabinas y solamente en el invierno le colocamos los vidrios para no sufrir tanto el frío, pero hoy por hoy la tecnología está muy avanzada, es algo muy bueno para el campo porque no se sufre tanto, se rinde más y se conserva, en primer lugar, la salud. Yo digo que en aquellos años lo que se sufrió, hoy a la edad que tenemos estamos pagando las consecuencias. Y hoy con esos tractores trabajando 12, 14 horas, les sobra para hacer mucho más de las hectáreas que hacíamos antes. Y ni hablar, teniendo piloto automático, da vuelta solo en las cabeceras, que lo que estuvimos viendo, los tractores más grandes ya levanta solo, baja solo la herramienta. La verdad que es algo que lo tenemos que disfrutar nosotros, creo que el tiempo que nos queda, porque ya tenemos nuestra edad, pero nuestros hijos y nuestros nietos van a disfrutar de eso. La telemetría tiene que ver en primer lugar con la gestión de flota. Por cierto, facilita el enlace con el concesionario. Lo que tiene la telemetría es que está más enfocado en un primer momento a lo que sería la gestión de flota. O sea, la flota sería la cantidad de vehículos o los vehículos o las máquinas o las unidades que tenga cada uno de los clientes. Entonces, entender que el cliente entienda cómo trabaja esas máquinas, ¿sí? O sea, en dónde tiene que realizar algún ajuste al momento de trabajar con las máquinas. Y por otro lado, empieza a generar otro tipo de vínculo con el concesionario. O sea, el concesionario también puede tener acceso a alguna información que el cliente decida compartir con el concesionario para que sea una gestión proactiva. O sea, por ejemplo, te faltan X cantidad de horas para realizar el próximo service, el concesionario le puede levantar el teléfono, lo llama y le dice, mira, te faltan 50 horas, venite, ya te reservo un lugar en el taller, por ejemplo. Entonces, de esa forma se optimiza el tiempo de parada de máquina. O sea, va a haber menos tiempo de parada de máquina porque la máquina es corta, se hace el servicio y el concesionario tiene la idea obviamente es que tenga también los repuestos necesarios también como para realizar ese servicio. Usted entra al rural.com y pone Terra Chaco. Usted entra a YouTube y pone Terra Chaco. Y así seguimos en contacto. Por ahora nosotros nos despedimos hasta el próximo programa por esta misma pantalla cuando anunciemos precisamente Terra Chaco. Hasta entonces.
Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de Chaco Debate. No podemos pasar por alto los momentos que está viviendo el país en la noche de hoy, tarde-noche de hoy. La verdad es que el epicentro informativo pasa por la capital federal y por el proyecto que se intentó debatir en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Y esto sin lugar a dudas que viene a colación del tema que vamos a estar debatiendo en el día de hoy, porque vamos a hablar de la República, de la defensa de la República, de la división de poderes y en definitiva de la órbita de lo que construye y de lo que hace el poder de cada uno de los, justamente, poderes de una república. Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Cada una de estas partes conforma un Estado, cada una de estas partes hacen a una república y la injerencia de una de ellas sobre la otra pone en riesgo toda la sociedad. Vamos a ver el informe que preparó la producción de Chaco Debate para ya meternos en materia y empezar a abrir la mesa del debate y meternos en tema, como decíamos. En la justicia federal, los mismos de la justicia federal tienen que saber que cuidado, porque los argentinos queremos saber la verdad. Entonces más vale que ellos nos representen, si no vamos a buscar otros jueces que nos representen. Después del error, del pecado, casi diría mortal, que comete un gobierno que surge con la aspiración ciudadana de mayor calidad institucional y republicana, pero los jueces de la Corte, nada menos, los nombra por decreto. Una nota que sale en La Nación de Iván Ruiz con 5 testimonios diciendo que se reúnen Angelici, Arribas, el presidente y el ministro de Justicia de la Nación y que Angelici le dice, no, siempre nos jugó bien, Lijo, que tiene la causa del correo. Tremendo. Entonces deciden no convocarlo a Freddy Lijo. No, mejor no, ya está, ya lo destituimos. Lo que quiero decir es el Ejecutivo recontra juega en el Poder Judicial. El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad. Estamos ante una república degradada. Tienen que tener cuidado los diputados de no atropellar a las fuerzas del orden. La violencia se opone a la Constitución y a la paz. Yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. Escuchábamos en el último fragmento del informe a la diputada Elisa Carrió haciendo referencia justamente a la sesión del día de hoy, a esta sesión en la que intentaron decir que había quórum. ¿Había? No había quórum. ¿Existió o no real posibilidad del tratamiento de la reforma previsional? Bueno, este es el tema del día, pero decíamos, aquí en Chaco Debate vamos a hablar de república. Fernando Pedrini, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a un nuevo jueves. Le agradezco que me haya invitado, buenas noches. Un placer tenerlo como siempre. Carlos da Silva, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Aldo Linares, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y también vamos a tener y contar con la presencia de Miguel Viguer, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias, bienvenido. Buenas noches. Señor Leunda, ¿cómo le va? Bienvenido muy bien. Una vez más a compartir con nosotros Chaco Debate. Sí, y nuevamente agradeciendo esta invitación. Muchas gracias. Señor Espinosa. Buenas noches. Usted también. Yo le tengo que agradecer también. Bienvenido. ¿Todos agradecen? Bueno, todos agradezcamos. ¿Qué piensa de lo que viene pasando hoy, Espinosa? Mirá, me quedo con la definición de Pino Solanas. Él hablaba de que tenemos una república degradada y creo que hoy, por lo menos los hechos que sucedieron en el Congreso, le dan la razón a Pino Solanas acerca de esa degradación de la república. O si se quiere, una república de baja intensidad. Y eso abre también el espectro para preguntarme y preguntar a toda la mesa si realmente alguna vez en nuestro país existió una verdadera república. Así que abro el juego para esa
a partir de esa pregunta, ¿no? ¿Qué piensa Leunda? En realidad la calidad institucional del país y a lo largo de los últimos años no fue la ideal, la que todos aspiramos, pero lo cierto es que la República se caracteriza por algunos elementos constitutivos como son el respeto a las minorías, la periodicidad de los mandatos, la elección de los gobiernos por el pueblo, y en función de estos elementos, ¿no es cierto?, en la Argentina existe una república. Con más razón hoy, donde el propio Ejecutivo no tiene mayoría en ambas cámaras, diputados y senadores, y donde el Poder Judicial, luego de este intento de justicia legítima, aparentemente está tomando vuelo propio con algunas decisiones. ¿Está tomando vuelo propio, Carlos? Déjame que termine. Si alguno evalúa políticamente, no son las más convenientes para el gobierno, ¿no? Decía Roberto. No, preguntaba si está tomando realmente vuelo propio, porque todas las medidas que está tomando el Poder Judicial, no digo que haya una persecución hacia el gobierno anterior, pero es muy curioso que no afecte en ninguna decisión al gobierno actual o al sector empresarial, al poderío económico, y todo se circunscriba al gobierno anterior. A tal punto es autónoma la decisión de la política que la mitad del país dice que al gobierno le interesaba una Cristina libre para poder competir políticamente con ella, y luego, cuando surge este pedido de desafuero, la mitad del país dice que hay una persecución política. Entonces, evidentemente, no sé si es su voluntad, no quiero decir esto, pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo no puede controlar ya al Poder Judicial. Una medida muy clara fue ante estas declaraciones que ustedes pasaron de Macri. Se constituye la Asociación de Magistrados Federales. Una clara demostración de poder para pararse frente al gobierno. Entonces, me parece que hoy sí, evidentemente puede haber excepciones, tenemos un Poder Judicial que es verdaderamente independiente. Bueno, el informe, una cosa cortita, Félix, muy cortita, porque tiene que ver con el informe. Mostraba lo que decía María O'Donnell en un programa de Buenos Aires, en donde contaba la reunión que tuvo el propio presidente Macri, Angelici, Garabano, a partir de una nota de La Nación, en donde hablaban de Ariel Lijo. Ariel Lijo es el que tiene la causa del correo, donde Macri, la familia Macri, está implicado. Y la palabra de Angelici fue, este juega con nosotros, juega bien. Entonces, ¿de qué autonomía del Poder Judicial estamos hablando? En donde ellos deciden si el Consejo de la Magistratura va por Ariel Lijo o no. Por lo menos es muy curiosa. Basarse en hechos e información objetiva y no en trascendido, porque es poco serio. Trascendidos, Diario La Nación, 5 fuentes distintas. No estoy citando un diario K, estoy citando La Nación y María O'Donnell, que trabaja en la televisión pública. Siempre hecho con carácter probabilístico, el artículo. Lo dan como un hecho. No. Miguel. No, que la República existe, no cabe duda, si adhiero a lo que dice el doctor Leunda, existe. Lo que sí, la República nos interpela muy fuertemente porque es un ideario muy difícil, hasta sofisticado, llegar a una república ideal. Fíjense ustedes que Montesquieu, el gran teórico de la división de poderes, identificaba a cada una de las formas de gobierno con un principio y decía que el principio que identificaba a la República era la virtud. O sea que lo más difícil, y virtud porque somos todos iguales en la República, hay elecciones libres y en consecuencia somos nosotros quienes debemos elegir a nuestros gobernantes sobre la base de la virtud. Si no tenemos la República que queremos, tenemos que preguntarnos qué clase de electores republicanos estamos siendo. En definitiva, nuestros gobernantes son elegidos por nosotros. Y cuando se habla de la República es como que todo se agota en la división de poderes y todavía más. Parece que se agota exclusivamente la independencia del Poder Judicial y no es así. La división de poderes exige que los 3 departamentos del poder sean independientes. Y a mí me preocupa mucho más, hace mucho tiempo, la dependencia absoluta que tiene el Poder Legislativo del Poder Ejecutivo. O sea, hace poco un gran jurista argentino que es Héctor Mayral decía que el principal legislador en Argentina es el Poder Ejecutivo. Eso es mucho más escandaloso que un par de sentencias que puedan ser criticables y que además están expuestas a toda la sociedad. Yo soy un hombre del derecho que ejerce una profesión como los doctores Da Silva y Leunda y nosotros sabemos que el proceso judicial es uno de los que más garantías otorga al ciudadano.
Porque una sentencia judicial exige un proceso dialéctico internamente, luego está sujeto a revisión por una Cámara, luego todavía hay una instancia extraordinaria ante el Superior Tribunal y hoy hasta se puede llegar a un tribunal internacional. Eso ante una decisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo no se tiene. Por eso, primero, cuidar a la República y establecerla como un principio que nos interpela a alcanzarla, y cuidar al Poder Judicial, porque es frente a los otros dos poderes el garante de nuestros derechos y libertades. ¿Y contribuyó algo en ese cuidado que estás pidiendo para el Poder Judicial, que el propio presidente haya designado por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema? Mire, más allá de que reguló después, me cuesta mucho defender esa decisión, pero tengo que ser técnicamente preciso. El presidente lo que hizo fue usar una facultad que le da la Constitución, que es no designar por decreto, sino designar en comisión a 2 jueces de la Corte, absolutamente antirrepublicana. Me parece que es una decisión errada desde lo legítimo, cuestionable desde la legitimidad republicana, pero constitucionalmente posible. Designar a los jueces en comisión hasta la próxima legislatura, estaba en receso el Congreso, y afortunadamente, y esto también es muy sano en una república, sí, el presidente dio marcha atrás. Sí, pero lo cuestionable es la decisión primaria, ¿no? Y si pasaba, pasaba. Fernando Pedrini. Creo que... Además son 2 magistrados intachables en su formación profesional y en su conducta. Sobre todo el abogado de Clarín, Rosenkrantz. Y Rossetti, ministro de Kirchner. Te cuento, yo creo que el solo hecho de que estemos hablando de este tema ya determina que estamos en problemas. ¿Por qué? Porque en lo que respecta a las garantías ciudadanas e individuales, yo creo que durante los años pasados fue muy bueno lo hecho, la gente creció en garantías personales individuales, y de este tema no hubiéramos hablado hace 3 o 4 años atrás. Pero, de cualquier modo, es bueno que lo hagamos, porque no creo en barrer las cosas abajo de la alfombra, y sería bueno preguntarle al doctor Leunda. Están hablando ahora de que Macri firmó un DNU, por lo que no pudo pasar hoy en el Congreso. Finalmente se confirmó que eso no pasó, Fernando. No pasó, no firmó el DNU. Hubo una intención, pero hubo marcha atrás. Acabo de escuchar en la radio, mirá, se ve que estaban desinformados, me alegro que me corrija. Se me terminó la pregunta, porque no pasó lo que te iba a preguntar. De cualquier modo, es bueno, repito, que hablemos de esto, y yo creo que hace demasiada agua este gobierno, porque un político como vos, por ejemplo, tiene la Constitución en la cabeza, la tienen implícita, está marcada en el orillo. Después las travesuras que haga cada uno, bueno, son personales. Pero ¿a vos no te parece que un CEO tiene una particular visión de cómo resolver las cosas que no tienen nada que ver con la política? Primero te contesto lo de Clarín. Yo ni siquiera compro Clarín, pero la libertad de prensa es para Página 12, para Clarín, para Tiempo Argentino, para todos. Rosenkrantz no es el abogado de Clarín, no lo voy a defender a él, pero son 2 juristas intachables, si no preguntarle a los colegas. Y respecto a lo que vos decís, no tiene nada que ver. Perón firmó el pacto social con José Belgerber, ¿te acordás o no? Sí. Con Julio Bronner. Julio Bronner, presidente de la Confederación General Económica. Presidente de la Unión Industrial Argentina, era el ministro de Economía, en el gobierno de Perón. De modo que no se puede borrar con el codo la historia más profunda, ¿no es cierto?, de este país. Y lo importante, porque lo mismo me preguntó Espinosa, porque parece que hay una idea fija con eso. Lo importante es que los funcionarios sean honestos, razonables, competentes y probos. ¿Cuál es su origen? Porque si no vamos a hacer acá una especie de capitis diminutio para condicionar que lleguen a los cargos públicos determinados porcentajes. Este país se ha caracterizado, Fernando, por castigar a los triunfadores en cualquier ámbito de actividad. Pregúntale a San Martín. Entonces, si es un triunfador, ¿no es cierto?, no puede ejercer un cargo público. Y esto hay que cambiarlo. Pero Nuestros gobernantes deben ser los mejores y lo importante es que trabajen para el bien común y no para sus empresas, si no hay que sacarlos inmediatamente. Aldo Lineras. Bueno,
¿Acaso? No, lo que quiero decir, a mí, por ejemplo, me parece interesante esto, la discusión sobre la república, el respeto. Además que es una problemática que está instalada ya desde el gobierno anterior, cuando teníamos la parodia esta de la republiquita, de la muñeca. Parece que esta es la república que venía representada en la muñeca. Habría que ver qué forma toma esa muñeca ahora. Lo que me parece que también hay que agregarle a este debate sobre si existe algo que se llama una república ideal, cosa en la que yo no creo. Me parece que son construcciones teóricas que en cada realidad se van contextualizando y van tomando la forma. Tiene que ver con el contenido, porque si no es una discusión académica que me parece que también es viable, pero de mayor interés público puede significar cuál es el contenido de una república y la división de poderes y todos los distintos atributos que se mencionaron aquí, tienen por objetivo hacernos la vida más fácil. Yo digo, más allá del bien común es en función de qué se hacen las cosas en forma republicana, en función de qué intereses. Y me parece que eso es lo que hay que empezar a mirar ahora, el estado de la república actual, a qué intereses representa. Y yo creo que claramente las instituciones en este momento corren el peligro de representar a intereses dominantes, a grupos concentrados, que han llegado por primera vez en lo que es la historia argentina al gobierno de una manera democrática, esto es, digamos, aceptable, pero que tanto las formas como los contenidos que han demostrado en estos 2 años no parecen que estén relacionados con una construcción democrática, sino, bueno, estamos mencionando casos que se citaban en el informe, lo del nombramiento de los 2 jueces, pero hay 50 casos en 2 años de este tipo de atropellos, en todos los órdenes. Y yo desde la universidad también veo con preocupación cómo se avanza sobre algunas instituciones en función de intereses que uno ve claramente que tienen una estrategia de ir tomando lugares. Cuando el doctor Pedrini decía lo de un CEO no me haciendo... Bueno, doctor, vamos a ponerlo en términos colombianos. Cuando Fernando decía lo de esto de los CEO, bueno, a uno lo que le preocupa es que la conciencia de la república y de las formas tiene que estar dotada de un contenido, de cuáles son las políticas que acompañan. Si se quiere decir bien común, que se llame bien común. Pero acá hay claramente, me parece, muy sectorizado una política que apunta en lo legislativo, en lo judicial y, por supuesto, en las políticas del Ejecutivo, a beneficiar a minorías. Minorías que tienen que ver con grandes grupos económicos. Yo al Grupo Clarín no lo creo un grupo de prensa, creo que es un grupo económico, ya con el suficiente poderío para disputar una serie de cuestiones sobre la realidad de la Argentina. Sin juzgar sobre el fondo, digo, son grupos que están disputando la discusión sobre la calidad de la República en este caso. Para mí, esto hace que la calidad institucional sea una calidad degradada. ¿Una calidad degradada, Silvia? No. Primero que no podemos dejar de creer en la forma republicana de gobierno bajo ningún punto de vista. Es nuestra obligación de todos los ciudadanos fortalecerla, mejorarla en lo que corresponde. Hablábamos de los 3 poderes del Estado y la división de poderes. No tenemos que olvidar que a través de los años, y ya en algún caso siglos, apareció el 4.º poder, después un 5.º poder, que es lo que habla el amigo acá con la economía, y hoy ya estamos hablando del poder del Internet. Son todas formas, además de lo institucional, legislativo, judicial y ejecutivo, son todas formas de contribuir a la nación, a quien en definitiva representa esa división de poderes, a la nación, al pueblo. Entonces, discutirla, si es la que corresponde o no, si es la ideal o no, si es la que estamos de acuerdo o no, estamos de acuerdo, diríamos en eso. Ahora, nunca estar en contra de esa forma republicana de gobierno. Y en ese sentido... No, yo no dije estoy en contra. Y en ese sentido, defenderla. Esto es bueno lo que estamos haciendo acá. Debatir y buscar nuevas formas, porque por ahí lo que hemos vivido de hace 50 años no es lo ideal para el futuro. No voy a decir si fue malo o bueno, pero no es lo ideal para el futuro. Entonces,
Tampoco estoy muy de acuerdo en establecer parámetros infalibles. Todo es perfectible. Y yo creo que hacia ahí tenemos que ir. A ver, se ha instalado, yo totalmente soy un defensor del sistema. Lo que quiero decir, esto es una cosa que se va construyendo. Nosotros en los últimos años asistimos a que se ha instalado que es necesario el diálogo y construir entre todos. Sin embargo, al que se construye como que se va a dialogar es un corrupto. Este gobierno ha instalado que el que ha formado parte o simpatiza o tiene, tenés el riesgo de que te metan el mote de corrupción. Si decís kirchnerista, allá de lo que uno piense eso, está corrupto. Doctor, más que el riesgo, es una forma de incivilización. Es una realidad, en realidad, porque hoy, por ejemplo, Elisa Carrió definiendo en base a lo que pasó alrededor del Congreso y en el propio Congreso, diciendo estos ladrones no nos van a frenar. O sea, ya directamente, explícitamente sostiene que todos aquellos que se oponen a lo que propone Carrió o la gente de Cambiemos son ladrones. Yo le quiero recordar acá a la mesa, al panel, que me parece que hay más ministros procesados o por lo menos con causas de este gobierno que los que tienen presos a 2 o 3. Pasa que es tan fuerte, esto es lo que estamos charlando, cuando hablamos no le estoy acusando todo a este gobierno porque por algo sucede esto. Ver los bolsos de José López en la televisión le ha dado la impresión a todo el mundo, 3 o 4 billetes, 3 o 4, a mí me vendían bien, digamos, pero son 3 o 4. Ya estaba instalado. Bueno, estaba instalado, pero que ese es el latrocinio, el robo del país. Nosotros, en lo que se ha condonado con el tema de las retenciones, digamos, tiene otra dimensión económica, lo que uno ve de lo que los grupos económicos manejan, de lo que están fugando en el país con el tema de la LEVAC, no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, en el país está instalada la idea de que todo lo que ha rozado la gestión anterior o los actuales dirigentes son todos corruptos. Sin embargo, insisto, hay 2 o 3 presos y 2 o 3 procesados. Yo no conozco proceso que se le haya armado. Fíjense la causa, estamos hablando de respeto a la República, la causa del doctor Zanini, a quien no conozco ni me simpatiza, quiero decir, no soy un fervoroso adherente de él. No estaba involucrado en la causa de esto de traición a la patria. Sin embargo, lo buscan con una metodología que ya me parece que a una persona que es instruida está claro que es una puesta en escena, te ponen un casco, un chaleco y hacen creer al país que esto es el proceso de aplicación de la justicia. Por ejemplo, cosa que a mí, yo lo que digo a los amigos abogados, a uno le preocupa. Claro. Es preocupante porque, insisto, tienen que ir preso el que haya robado 10 centavos, que no tiene por qué tocar estas cosas del Estado. Pero se ha instalado como que hay una cosa peligrosa de un lado y del otro, que es nosotros y ellos, que siempre fue muy maniqueo en la política argentina, o los peronistas, los radicales, como si tuvieran propiedades de cada sector, cuando uno dice, ahí adentro hay sujetos, hay personas que son decentes o no decentes en ambos casos. Pero el tema del respeto por la República y esta cosa lo compartimos todos. Ahora, empezar a ver lo que está sucediendo a nivel de calidad institucional, yo por eso digo, tengo argumentos para pensar que hay una calidad. ¿Me permitís un breve comentario cuando termine? Para volver al tema, digamos, porque si no vamos a hacer un juego de chicanas recíprocas acá respecto a la corrupción o no. Lo cierto es que a mí me parece que está alumbrando, está pariendo probablemente una nueva forma de gobierno, porque hoy la República por sí sola no alcanza, porque hay otros factores de poder, hay una sociedad más compleja, hay una cantidad de cambios tecnológicos que hacen posible incluso una democracia más directa o semidirecta en algunos ámbitos de las políticas públicas y que seguramente va a alumbrar a algo distinto. En el programa anterior nosotros hablamos de la crisis de representatividad de los partidos políticos y me parece que hay una crisis sistémica que afecta a la forma de gobierno que se impuso a lo largo de la historia a partir del siglo XX, que es la democracia como forma de elección y la república como forma de organización del Estado. Y creo que eso va a surgir. Cuando somos protagonistas de estos cambios, a veces no los advertimos, pero seguramente esta república renga en el mundo,
surge en Francia, un candidato que forma un partido político de 2 años y le gana a las fuerzas políticas tradicionales que terminan cuarta y quinta. Buen llamado de atención para peronismo y radicalismo que no tienen la eternidad asegurada. Surge Trump en Estados Unidos. Entonces me parece, obviamente yo no soy un sabio para saber en qué va a desembocar todo esto, pero que está alumbrando algo que va a servir para completar la República, no para reemplazarla, pero para resolver esta crisis de representatividad tan grave, ¿no es cierto?, que afecta a la legitimidad de los gobiernos, incluso cuando son elegidos por el pueblo mayoritariamente. Roberto, la pregunta y vamos a la pausa. Sí, tiene que ver acerca de Mauricio Macri, ¿no? Si no representa el actual presidente, el Macron de Francia, el Trump de Estados Unidos, porque, recordemos, el Temer de Brasil. Terminó surgiendo, viene del palo empresarial, recordemos también que viene de un partido que es específicamente el PRO de la ciudad de Buenos Aires, y entonces uno dice, ¿no hay elementos para sostener que, así como describía el doctor los ejemplos de Trump, también de otros ejemplos, ¿no es también Mauricio Macri el emblema de esa renovación que es una alarma, un llamado de atención a los partidos mayoritarios en nuestro país? La República en crisis, división de poderes, Macri ¿representa qué en esta Argentina que estamos viviendo? Después de la pausa seguimos con el debate. Con obras en la ciudad, tu vida es más fácil. Por eso en Resistencia pavimentamos en 13 barrios con 10 obras ya finalizadas. Terminamos 82 cuadras con cordón y desagües para circular mejor y no tener complicaciones ante lluvias. Seguimos trabajando en 8 barrios más para completar un total de 146 cuadras pavimentadas e iluminadas. Desde tu barrio a tu lado, con calles nuevas. Con el Plan 2015-2019 del gobernador Domingo Pepo, elegimos construir una vida más fácil. Sistema de Ciudades. Chaco, Gobierno del Pueblo. Con el nuevo Banco del Chaco, hacé tus compras y paga tus cuentas sin efectivo y sin costo adicional. Comprá con tu tarjeta de débito Chaco 24. Utiliza, saca pesos en los comercios adheridos. Hacé tus pagos con ValePay y realiza transferencias por Home Banking y Link Celular. Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. Con obras en la ciudad, tu vida es más fácil. En Resistencia, con pavimentación en 13 barrios, llegas más rápido al centro. Con los espacios verdes, iluminados y seguros, vivís más tranquilo. Con más parques y plazas, disfrutás más cerca tu tiempo libre. Con el corredor seguro de la UNE, la preocupación solo es estudiar. Con el nuevo edificio del IPRODICH, integrás a personas con discapacidad. Con las obras en el Hospital Perrando y centros de salud, tenés mejor atención. Con nuevas escuelas refaccionadas, estudiás en buenas condiciones. Con nuevas comisarías, tenés una policía más moderna y accesible. Con clubes, natatorios y polideportivos reacondicionados, disfrutás el deporte. Con nuevas casas de contención, cuidás a los más vulnerables. Con los programas de viviendas, hay más familias con hogar propio. Con inversión en energía, tenés mejor servicio eléctrico. Con las promociones industriales y el financiamiento a pymes, tenés más trabajo. Con el Plan 2015-2019 del gobernador Domingo Pepo, elegimos construir una vida más fácil. Sistema de Ciudades. Chaco, Gobierno del Pueblo. Desde la gestión del gobernador Domingo Pepo, el Ministerio de Infraestructura proyectó la construcción del Parque del Encuentro en la ciudad de Sáenz Peña. Con el objetivo de recuperar y poner en valor el espacio verde del predio del ex Tiro Federal, se trabajó sobre las 12 hectáreas del terreno, diseñando espacio de juegos, áreas para actividades deportivas y bicisendas. Además, cuenta con un anfiteatro para que la comunidad tenga un espacio cómodo donde disfrutar de espectáculos culturales al aire libre. Seguimos creando espacio público y desarrollando más empleo en la provincia.
El gobierno provincial desarrolla e incluye. Ministerio de Infraestructura. Chaco, Gobierno del Pueblo. Vivimos en el siglo XXI. Vivimos en el siglo XXI. Donde todo sucede con mucha velocidad. Con mucha velocidad. Donde la mayoría de las cosas ha cambiado notablemente. Donde la evolución es constante. Y donde gracias a las innovaciones tecnológicas estamos viviendo una nueva revolución industrial. Sábado a las 17, Mirá 4.0 por Chaco TV, porque el futuro es hoy. El Aguante Deportivo. La pasión por el fútbol en un programa con análisis, opinión y polémica. También te mostramos la participación de los equipos chaqueños en torneos federales. El Aguante Deportivo. Lunes y viernes a las 21:30 horas por Chaco TV, nuestro canal. El gordo de Navidad de Lotería Chaqueña tiene un primer premio de 56 millones de pesos con duplicador. Además de juegos adicionales de 400.000 pesos y una camioneta Fiat Toro 0 kilómetro. Jugá tu entero o fracción en todas las agencias de Lotería Chaqueña. Sortea el 21 de diciembre. De lunes a viernes, de 10 a 13, un buen día por Chaco Televisión. Nos preguntábamos sobre el final del bloque anterior, ¿a qué o a quién o qué representa Mauricio Macri? Vamos a dar la palabra a Carlos da Silva. Bueno, sin duda, y en función de lo que hablábamos de República y demás, Mauricio Macri es el presidente de la República, y nos representa a todos, a los que los votamos y a los que no lo votamos. Nos representa a todos. Ahora, ustedes vos me querés preguntar cuál es el origen de Macri. Sí, es un empresario. Según la visión que tenga uno, podrá decir que es exitoso o no. Según la visión que tengan otros, podrá decir que lo hizo a costa del Estado. No, que son todos temas discutibles. Ajá, doctor, ahora, según la visión de Carrió... Disculpame, pero no llegó a presidente, no llegó a presidente para hacer negocio, eso seguro. Seguro, indiscutible. ¿Por qué? Porque esa persona fuera del gobierno hubiese hecho más negocio. Si es así, si es así. Y sin embargo se decidió por la función pública. Yo por ahí me pregunto, gente como yo, que de grande decidió
hacer algo por ese Estado tan esquilmado, tan vilipendiado por muchos de nosotros, y yo le pregunto a cualquiera que haya estado acá en la función pública, uno ve que en general el ciudadano común hasta cree que el Estado no es de nadie. Y no piensa justamente lo contrario, que el Estado es y lo hacemos entre todos. Entonces, por ahí uno decide hacer algo, devolver con algo, por poco que sea, lo mucho que le ha dado el Estado a uno. Ajá. ¿Y usted cree que Mauricio Macri representa el cambio de paradigma que hablaba el doctor? Sin duda. En cuanto a encaminarse hacia la República. No, sin duda que representa un cambio, porque ha habido un cambio. Eso es indiscutible. Ahora, si estamos hablando que él es el personaje ideal, el futuro presidente ideal que queremos todos los argentinos, el tiempo lo dirá. Démosle tiempo, lleva 2, démosle tiempo. Y dentro de 2 años, cuando todos nosotros veamos los resultados del momento, podremos decidir nuevamente y optar entre Mauricio Macri y el candidato que se postule. Eso es lo importante de la República, eso es lo importante de la democracia. Ajá. ¿Y qué rol juega, doctor, dentro del espectro de esa República, las promesas electorales que, por ejemplo, Macri dijo, vamos a sacar impuestos a las ganancias, terminó haciendo lo contrario, vamos a reducir la pobreza, terminó haciendo lo contrario, y así hay un montón de ejemplos. ¿Eso no termina también Eso por es falso, bastardear la República? Yo no estoy de acuerdo en que él, por ejemplo, cuando vos lo planteás desde el punto de vista que no solamente que no redujo la pobreza, sino que la aumentó. No estoy de acuerdo. Y si uno analiza los aportes que hace el Estado para la gente más necesitada, ve que ha habido un incremento. Por lo tanto, no estoy de acuerdo y con esa muletilla de que gobierna para los ricos en contra de los pobres, no es así. ¿Qué piensa Aldo Linares? A ver, yo le recuerdo hace 2 años y medio cuando veíamos, yo lo veía en los resúmenes que pasa TVR, pero lo pasaban en vivo los domingos las investigaciones sobre las Seychelles. ¿Recuerdan? Jorge Lanata viajando por las Seychelles buscando fondos offshore de los funcionarios actuales, Claro. en particular de la presidenta. Que no existían o que nunca se comprobó, ¿no? Después, claro, nunca apareció nada. No hay una causa que dicen no pueden avanzar porque no tienen pruebas. Sin embargo, en la primera volteada internacional de una investigación insospechada de ser local, porque surgió a nivel internacional, nuestro presidente es mencionado entre lo que se llaman los famosos Panama Papers. Se produce una ley, porque estamos hablando de calidad de la República, una ley donde con legitimidad y continuando una política del gobierno anterior, este gobierno pide a los argentinos que repatrien su fondo, que los traigan de vuelta, los que tenían afuera, para el blanqueo. Sale una ley legítima del Congreso Nacional, con acuerdos, con consensos, con Congreso actual, y resulta que Felipe Solá lo condimenta con un decreto donde dice lo que había prohibido la ley, discúlpenme que habla así los abogados, pero lo conozco porque lo leía el tema, lo que había prohibido la ley, él le agrega un decreto que dice los familiares de los funcionarios también pueden repatriar fondos. Y entre los fondos que traen de vuelta, su hermano menor, que es mucho menos exitoso en términos empresariales que él, ingresa al país un monto que supera la fortuna declarada por el presidente. Claro, supera por el doble. Supera en millones de dólares el doble. Entonces, yo no estoy tan seguro yo no creo que Mauricio Macri piense en los negocios en términos de lo que uno se pueda imaginar. No, porque pero tienen está otra dimensión de entender los negocios. Calcaterra. Pero que creo que entienden al Estado como parte de la extensión de las actividades que realizan. Yo estoy convencido de eso, de que la concepción del Estado, y de eso estamos hablando de República, también se juega acá, porque una mirada del Estado como un elemento de control, de aseguramiento de respeto a las minorías, de velar por el menos... Bueno, estamos asistiendo hoy a un día muy triste, donde, dicho por los propios miembros del gobierno, los jubilados van a perder plata pero no poder adquisitivo. Es una pavada eso, van a perder plata, van a poder perder poder adquisitivo, porque como decía más adelante, el gobierno está orientado a realizar una serie de políticas tendientes, no sé si a los ricos, Carlos, pero sí a estos grupos concentrados que tienen una manera de entender la cuestión, que es el salario es un costo,
El salario es un costo, estar jubilado a los 60, 65 es una pérdida de plata, cosas que, insisto, no son nada nuevas respecto de cómo entendemos esto. Fernando. Hay un tema que sería bueno que no hace falta que yo se los cuente, pero es bueno pensar a veces en este tipo de cosas. La cabra al monte tira. Cuando vos viviste toda tu vida en función empresaria y mañana te ves sentado en el lugar que se toman las decisiones, yo creo que es inevitable que a través de interpósitas personas, si no es de sí mismo, de cualquier modo creo que nos estamos yendo de tema, pero es imposible que tipos que trabajaron hasta el día de ayer en una empresa se sienten y se conviertan en funcionarios públicos, pródigos con su pueblo. Vos fíjate que los jubilados son los que mayoritariamente votaron a Macri. Y fíjate de lo que estamos hablando. O sea, la República pasaría a un segundo plano. ¿Cómo pasó a un segundo plano el día que Macri dijo, si me dan las Malvinas, yo las devuelvo porque son deficitarias? No existe el término patria, habida cuenta de que fue borrado de la fórmula de jura presidencial. Entonces, Su Majestad, pienso el malestar que habrán tenido los patriotas cuando dejaron de pertenecer a la corona. O sea, yo creo invito a la mesa a que me saquen esta idea de la cabeza, porque realmente no estoy hablando de hechos inventados, estoy hablando de cosas que ha dicho el propio presidente. Ahora, escuchando esto, pareciera que es preferible que dos abogados jóvenes que fueron al sur, que hicieron toda su vida en la función pública y que hoy son millonarios, es preferible que esos sean gobernantes a un hombre que viene del sector privado y que hizo su fortuna haciendo negocio del Estado. No digo porque parece que siempre caemos en realidad los jóvenes abogados nunca tomaron una medida que mató al pueblo, que lo jodió. Yo no comparto eso. Yo no comparto eso porque a ver, ¿qué medida tomaron los Kirchner? El pueblo no son solamente sus votantes. ¿Qué medida tomaron los Kirchner contra el pueblo? Pregúntele al sector agropecuario si fue beneficiado por las medidas adoptadas por el kirchnerismo. No lo fue, y también es el pueblo. ¿Y qué pasa cuando fíjese que hoy el profesor Linares nos dice, hoy se está señalando como corruptos, y antes se decía que eran oligarcas, que eran antipatria. A mí, como joven, le soy sincero, me preocupa el contenido absolutamente ideológico de esas opiniones. ¿Qué pasa cuando le solucionamos la vida todos terminamos en un bando, en el bando de los gorilas o en el bando de los antipatrias, y no es tan así. ¿Sabe qué es la República antes que nada? Un conjunto de reglas. Y ya que estamos en un programa de televisión, es un conjunto de reglas que establece de qué manera se debate para adoptar la mejor decisión posible. Esa es la República. Si vemos lo que pasó hoy en el Congreso, eso es lo más antirrepublicano que hay. Claro. Que 20, 30, 40, 50 personas que se arrogan la condición de representante del pueblo impidan que el Congreso sesione, eso es aberrante. Sí, pero... Es aberrante, ¿por qué? Porque nos impiden que nuestros representantes debatan y tomen la mejor decisión posible sobre la base del debate. No es eso es lo que tiene que preocupar. ¿Sabe qué pasa? Cuando beneficias al campo, lo que más me preocupa es que cada vez que se discute sobre una decisión en la Argentina, política, no se debata sobre ¿será la mejor decisión posible? ¿Será la más razonable? ¿Será la técnicamente más idónea? Bueno, todos los especialistas dicen lo contrario, que justamente no es la más razonable. ¿Sabe cómo la debatimos? Daniel Sapsay, constitucionalista, hablando de la reforma previsional, dijo que era inconstitucional. Pero de eso no está hablando. Pero no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que el Congreso pueda debatir, que tome la decisión. ¿Y sabe qué pasa si el Congreso sanciona una ley que es inconstitucional? Va a quedar sometida al Poder Judicial. La Corte Suprema actual, que se tilda adicta, dictó dos sentencias en contra de dos principales decisiones del gobierno, que son las tarifarias. ¿Lo saben? ¿Y lo salvó al gobierno? No, ¿en qué medida lo salvó? En la medida de la inflación. Les paró la inflación a los bancos. Pero se da cuenta que entonces no hay forma. Un par de jueces que fallaron en contra, inmediatamente los sometieron a los procesos de enjuiciamiento, lo empezaron los jueces laborales. Yo te quiero aclarar algo. Yo jamás te diría gorila porque no te conozco y no es algo que yo diga. Mucho menos oligarca porque no nos cabe a ninguno el mote de oligarca. ¿Viste? Por eso digo, no quiero que me adjudiques, ¿viste? Cuando yo digo qué es lo que está objetivamente haciendo este gobierno, me refiero a lo que hace este gobierno. No hice ninguna alusión ni análisis del gobierno anterior. Por eso tampoco quiero que supongas que estoy defendiendo, digamos, los años anteriores. No, yo estoy hablando de lo que sucede ahora. Porque lo anterior, en todo caso, bueno, insisto, hagamos un debate sobre historia y ahí se puede uno venir un poco más pensado.
pero lo que estamos hablando es de la actualidad. Entonces, yo por ahora no, lo de gorila no se lo digo a nadie y a los que le cabría el mote, tengo grandes amigos, digamos. No le veo. No le veo oligarca mucho menos, porque este es el tema. Yo sí sé, pero oligarcas son los anchorenas, no nosotros, digamos. No le veo el virtuosismo al cambio que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría. No le veo Carlos, el fundamento. Disculpa. Sí, no, Carlos. No, primero quiero decir que hay un famoso caso de la Corte, que es el caso Bádaro. Los jubilados no tuvieron aumentos en sus haberes entre enero del 2002 y diciembre del 2006, y las jubilaciones perdieron el 88.57% exactamente de su poder adquisitivo. Si entramos en esa chicana, en este país no se termina nunca más, coincido con el doctor. Creo que una de las deformaciones de nuestra república tiene que ver con el caudillismo, que no es atribuible ni a Irigoyen ni a Perón, porque viene del fondo de nuestra historia. Y nosotros estamos discutiendo del gobierno y pensamos que el gobierno es el poder ejecutivo exclusivamente. El gobierno son los tres poderes, pero está acendrado en nuestra cultura, tan internalizado en nuestra cultura, que necesitamos un hombre providencial que resuelva los problemas por todos nosotros, que eso contribuye a la deformación de la República. Cuando yo decía hoy, Flaco, que es probable que se esté pariendo, obviamente no hablo de Macri ni siquiera de la República Argentina, hablo de un movimiento universal que pueda servir a la gente como una forma de gobierno de la que se sienta parte. Porque esto no nació ahora. Por ejemplo, Felipe González, presidente del gobierno español, recibía por semana a un curso de chicos de la primaria o secundaria a los efectos de que la gente no sienta que el poder es algo extraño y demasiado lejano. Es un ejercicio. Nosotros tuvimos intentos en el país de cambiar esta concepción tan caudillesca de nuestra forma de gobierno. En la reforma constitucional del 94, luego del Pacto de Olivo, se crea el jefe de gabinete, ministro coordinador, como lo llamemos, porque se intentó darle un sesgo más parlamentarista a nuestra forma de gobierno, pero la cultura siempre puede más que la ley. Entonces seguimos siendo un país donde el presidente es el único que toma decisiones y no hay críticas al Poder Judicial o al Poder Legislativo, ¿no es cierto? Porque pueden fracasar en su gestión. La crítica es siempre contra el presidente porque trata de cooptar a los otros poderes. Y esta es una deformación que va a llevar muchos años. Bueno, está enlazado en base a lo que decía el doctor, y la pregunta que me surge es ¿cuánto contribuye ese sistema presidencialista al caudillismo? En cierta forma usted ya dio una respuesta, pero ¿se puede trastocar, se puede pasar a un sistema parlamentarista en nuestro país? ¿Es viable? Eso requiere un cambio cultural, porque vos podés dibujar a través de una reforma constitucional algo y lo vas a llevar o le vas a poner el mote o la designación institucional de primer ministro y va a seguir siendo el caudillo aunque le cambie el nombre. Entonces esto requiere, hoy decía el doctor y yo comparto plenamente, nuestros gobernantes son el fruto de la sociedad que somos. No bajan de un plato volador ni nacen de un repollo. Son el fruto de lo que somos nosotros como sociedad. Entonces, para cambiar y fortalecer la República, también debemos contar con nuestro cambio, nuestra mayor tolerancia, nuestra predisposición al diálogo, a tener el oído abierto para escuchar al otro. ¿El macrismo no contribuye a exacerbar esa ausencia de diálogo? Muy por el contrario de eso de unir a los argentinos, ¿no termina yendo por el camino contrario? Se acaba de acordar un pacto fiscal con todos los gobernadores que este país no veía desde el año 99. ¿Acordar o imponer? No, acordar. Yo te recuerdo, Flaco, que entre este cambio, ¿no es cierto?, que hubo entre la provincia del Chaco y el gobierno nacional, el Chaco obtuvo el financiamiento del déficit previsional del INSEP sin necesidad de armonizar el sistema previsional. Cosa que estaba establecida en la Constitución Provincial, que impedía esa cuestión, ¿no? No, te estoy hablando estaba en la Constitución Provincial. Pero la nación no seguía por la Constitución Provincial. Acá había normas nacionales
el compromiso federal del año 99 que decía, la nación aporta al déficit previsional, pero la provincia tiene que armonizar su sistema previsional, ¿no es cierto?, con el de la nación. Pues bien, hoy, al margen de lo que diga la Constitución, ¿qué pudo haber hecho la nación? Devolvemos el 15%, no tengo más ninguna obligación de financiar el déficit previsional. Ese 15% cedido en ese compromiso federal. Y sin embargo, el gobierno del Chaco, muy hábil en su negociación, consiguió que el gobierno nacional le financie el déficit sin necesidad de armonizar Ahora, el doctor, sistema, que no sé si es bueno o estamos malo. yendo de eso tema. es Sí, un no, pero una tema. cosa que tiene que ver con la cuestión de poder, porque el doctor decía, se consensuó el tema del pacto fiscal. Pero distintas fuentes sostienen que los gobernadores, por ejemplo, cuando se discutía, se debatía la reforma previsional, la imposición que bajaba del gobierno era o se aprueba la reforma previsional o la reforma laboral o el pacto fiscal se cae. Es que eso es la democracia. A ver, flaco, acá hay una concepción equivocada. La democracia es diálogo, entendimiento, porque si bien los poderes son independientes, son complementarios y tienen que trabajar en conjunto. Pero ahí la no relación parece un diálogo, parece una nación-provincia, extorsión, ¿no? cuando se guía por el diálogo y el entendimiento, ¿no es cierto?, es más sana que en ninguna Ajá, otra pero ese diálogo puede haber, doctor. Sí, Fernando. Si te dicen, Fernando. ¿es esto o se Escuchamos cae? a Fernando. El término Pero, diálogo pero vos tuviste en forma las más parte del negociaciones, flaco, relato porque M. hablaba de una forma Hay como fuentes. estuviste presente. Tenemos fuentes. Yo creo que la palabra, el término diálogo, responde más al relato M de acuerdo a lo conseguido, de acuerdo a sus frutos, de acuerdo a lo conseguido por todas las partes. La palabra diálogo hasta hoy es yo hablo, vos obedecés, ponete contento con lo que te doy y se termina. Yo no he visto el fruto del diálogo en el que queden todos contentos. El fruto del diálogo que propone el gobierno nacional siempre es el mismo y favorece Es a que lo mismo. toda la observación de la realidad está teñida por la política partidista, Fernando. Entonces eso que vos decís, no tiene que ver, por ejemplo, con que en esta provincia se está haciendo el puerto de Las Palmas, el acueducto del norte, el gasoducto, el tema de los trenes. Entonces, las provincias tienen que trabajar en conjunto con la nación y la nación con las provincias. Recordemos que todas son obras del gobierno anterior también, ¿no? Que venían estamos yendo con una a continuidad. otra cuestión. Vamos a... La provincia responde a los intereses locales, ¿no es cierto? Y obviamente es así. Está bien. Carlos da Silva. Sin ninguna duda que el diálogo, no comparto con Fernando eso de que no existe un diálogo, vos lo tomás como lo dijo él, que es una imposición. Hablo con vos si vos estás de acuerdo a hacer lo que yo digo. Yo diría, oye, lamentable lo que ocurrió hoy, yo creo que no lo hemos hecho todavía, pero tendríamos que criticar y criticarnos, diríamos en general, porque hoy ocurrieron cosas muy feas en el país desde todo punto de vista, desde lo institucional y desde lo social. Pero yo, por ejemplo, y yendo más a lo técnico, no yendo tanto a lo técnico, sino a lo que le interesa al ciudadano común, que es el que está viendo el programa. Y esa persona ve que, por ejemplo, diálogo. ¿Por qué no hubo diálogo hoy en el Congreso? Yo pregunto, y él dijo hoy, cuando decía, ojalá tenga el dinero, yo ojalá cobrara lo que cobra un diputado o un senador. ¿Y por qué no están en el lugar para el que fueron electos, para trabajar para que se ganen su salario? ¿Por qué no estaban discutiendo ese tema con el tiempo? ¿Por qué números más, números menos? Había ¿cuántos? 120, 130, 135 según había un par que no habían jurado. Pero parece ser que no es así. No. Pero de todas maneras eso se va a demostrar mañana. Sí, y por mañana eso queda, porque eso el presidente los paró detrás no de lo sí. discutamos, pero yo te diría esto. Yo me pregunto por qué, y los otros 100 y pico de diputados, no hablemos de número exacto, 100 y pico, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Aldo, un segundo antes del cierre. No, el juego de hoy de la Cámara de Diputados, yo
estaba Elisa Carrió intentando tomar la palabra para aprobar la ley, que es la persona que más inasistencia tuvo en el Congreso en los últimos 10 años. No sé, yo para no caer en tratar de tomar el guante de lo que señaló, yo creo que el Congreso refleja esto también. Conductas de gente que uno ve ahora que... El tema de la media hora, que señaló Carrió, Agustín Rossi estaba tratando de que se respete el tema de la media hora y que se cayera la sesión cuando dice en oportunidades anteriores estaban hasta 1 hora y media esperando y no se hacían. Bueno, esto nos interpela a todos respecto de la calidad institucional de cómo... Yo retomo lo que ya dije antes, yo no creo en nosotros y ellos. Nosotros somos los buenos, sin duda, ellos son los malos. Digamos. Sin duda que no es así. No creo que vaya por ese lado el planteo. Lo que sí entiendo, digamos, es que hay posturas políticas, estrategias, tampoco creo que sea inocente la cuestión, y que en función de eso uno adhiere a determinadas prácticas de acuerdo con los intereses que representan. Una vez más, nos estamos quedando sin tiempo. Chaco Debate ha pasado por otro de los tópicos de nuestra realidad y lo hemos debatido en una noche. Vamos a tratar de tener otras posibilidades de seguir debatiendo, dialogando y, en definitiva, haciendo república. A través de Twitter, @automotor_TV. En Facebook, Automotor Chaco TV. Seguí nuestros programas online a través de nuestro canal en YouTube, Automotor TV.